Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor Roberto Miranda y es un placer para mí estar con ustedes en nuestro programa. Y en esta ocasión quisiera discutir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Permítanme leer un par de versículos de este maravilloso pasaje. Muy conocido, se trata acerca de la pesca milagrosa. Y dice aquí en el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Me interesa este pasaje porque enseña unos aspectos importantes del ministerio de Jesucristo y de nuestra propia vida, nuestra relación con Él como creyentes. Después, en otro mensaje, voy a tener ocasión de continuar con la discusión de este pasaje. Pero quiero que visualicemos este momento donde el Señor Jesucristo se encuentra acosado por una gran multitud que ha conocido de su ministerio, ha visto sus milagros, ha escuchado sus hermosas palabras de ánimo y de notificación en un sentido de que el amor de Dios para ellos es grande. Y esta gente está deseosa de escuchar más de Jesucristo y por lo tanto se agolpan alrededor de Él queriendo recibir su ministración, queriendo recibir su sanidad, su palabra de amor y de esperanza. Y vemos aquí que el Señor en este pasaje se encuentra en una especie de dilema donde la multitud está tan pegada a Él y quizás haciendo ruido, que Él no puede en ese momento dirigirse hacia ellos como Él quisiera. Y entonces, buscando una solución, ve muy cerca unas barcas que han sido puestas allí para ser limpiadas por los pescadores que después descubrimos que han estado toda la noche tratando de pescar y no han sacado ni un solo pez. Y Pedro está allí lavando sus redes y quizás un poco frustrado y descorazonado porque no ha podido pescar nada durante toda la noche. Y el Señor Jesucristo ve a Pedro, se acerca a él y muy gentilmente le pide a Pedro que le permita usar su barca para montarse sobre ella, usarla como una plataforma, despegarse un poco de la playa y entonces poder dirigirse hacia la congregación que se ha reunido allí en una forma mucho más conveniente y más eficiente. Y vemos que Pedro consiente a que el Señor use su barca en ese momento. Luego veremos que este es el comienzo de una relación ministerial entre Pedro y el Señor Jesucristo y es la base para un llamamiento más profundo y más amplio que el Señor le hace a Pedro más adelante. Y este pasaje me interesa y creo que es de interés para todos nosotros porque nos muestra algo acerca del servicio cristiano, acerca del llamado que el Señor Jesucristo quiere hacernos a todos nosotros que lo seguimos para ser usados por Él en alguna manera, para en un sentido facilitar su ministerio y usarnos a nosotros en un sentido como una plataforma y como un instrumento para llevar a cabo sus santos propósitos aquí en la tierra. Yo siempre he visto este pasaje y esa barca de Pedro como un símbolo de nuestras propias vidas. Dios quiere acercarse a un mundo profundamente necesitado de su amor. Cristo quiere proyectar su mensaje. Cristo quiere hacer sus obras sanadoras en la vida de esta humanidad caída. Hay mucha gente necesitada de la palabra de esperanza y de sanidad que Cristo solamente puede ofrecer. Y hay muchas limitaciones al Evangelio. Por alguna razón Dios ha escogido proyectar su mensaje a través de nosotros, su iglesia. Aquí vemos que el Señor Jesucristo fácilmente hubiera podido, si Él hubiera deseado, simplemente magnificar su voz milagrosamente. Él era Dios, es Dios y lo hubiera podido hacer muy bien. Pero Él escoge una forma humana, natural, de resolver su limitación humana en su presente forma de hombre encarnado. Y acude a Pedro para que le provea la solución a su necesidad. Y vemos asimismo que Dios podría, si Él quisiera, soberanamente usar su propio poder, su propia fuerza sobrenatural, pero Él escoge más bien usarnos a nosotros, usar nuestras barcas, usar nuestros recursos para llevar a cabo
su obra milagrosa. Entonces es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere usarnos. Él ha escogido no dejar de usarnos en su obra restauradora. Dios quiere trabajar en colaboración con nosotros y nos pide los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Así como Pedro tenía una barca, tú quizás tienes una profesión, quizás tienes un talento musical, quizás tienes relaciones humanas que puedes usar para proyectar el evangelio, dinero, muchas diferentes cosas que están a tu disposición, como estaba esa barca a la disposición del apóstol, luego el apóstol Pedro. Entonces recuerda esto, Dios quiere alcanzar la multitud. Hay gente en este mundo necesitada de la palabra del Señor y tú eres la solución a una limitación que el mismo Dios se ha autoimpuesto. Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere usar tus dones. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, no hay otra opción. Ahora quiero continuar discutiendo este pasaje y vemos más adelante que cuando el Señor termina de hacer su presentación a la multitud, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo siempre he visto en este pasaje que hay como tres momentos, tres posiciones físicas que tiene esa barca y que tiene el apóstol Pedro también con respecto a Jesús. Y esas tres posiciones físicas, a través de las cuales el Señor Jesucristo lleva a Pedro y su barca, representan también posiciones espirituales que nosotros podemos asumir con respecto al mundo y con respecto a Dios. Primeramente vemos que al inicio de la narración, la barca está en la orilla misma, está donde está la multitud, está rodeada de gente, como el apóstol Pedro también está ahí pegado a toda la multitud, con todas sus necesidades y todas sus situaciones apremiantes. Después de eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, aparta la barca un poco para que yo pueda separarme de la multitud y dirigirme hacia ella. Y finalmente, cuando el Señor termina de dirigirse hacia la multitud, le pide a Pedro que bogue mar adentro, que entre la barca ya a un nivel más alejado todavía de la orilla. Y en esa posición de bogar mar adentro, el Señor le muestra su gloria a Pedro y a sus compañeros, muestra su divinidad, le muestra una dimensión sobrenatural, les enseña que Él es algo mucho más que simplemente un rabino cualquiera. Él es Dios mismo, capaz de hacer milagros que ningún otro ser humano puede hacer. Y esas tres posiciones nos recuerdan algo. Si Dios quiere usar tu vida, generalmente te va a encontrar en la orilla. Para nosotros ser usados por Dios tenemos que separarnos de la orilla. La orilla para mí es donde está la gente, donde muchas veces están tantos cristianos con sus afanes y sus luchas como el resto de la multitud. Si tú quieres entrar en un uso de Dios, de tu vida, tienes que apartarte un poco. Eso quiere decir, tienes que buscar tiempos de retiro, tiempos de meditar sobre la palabra del Señor, apartarte un poco de los afanes y las ataduras que tiene el mundo común y corriente. Y de esa manera entonces Dios puede usar tu vida y hablar a través de ti y hacer cosas maravillosas en tu vida. Ningún cristiano será usado efectivamente por Dios a menos que no busque ese nivel de separación de los afanes del mundo. El apóstol Juan ha dicho que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que consagrar tu vida, tienes que entregarte más, tienes que orar más, conocer mejor la palabra del Señor y dejar que Dios vaya puliéndote, trabajándote, santificándote. Y para mí eso es un poco como separarse un poco de la orilla, separarse del mundo para que Dios pueda entonces usarnos en una manera maravillosa. Pero luego las cosas no quedan allí, sino que Dios va a querer que tú todavía vayas a un nivel más profundo. Como el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ahora métete mar adentro, sepárate completamente, donde quizás ni siquiera puedas ver la orilla, para allí entonces yo mostrarte mi gloria. Si Dios quiere usarte en una manera verdaderamente trascendental y poderosa, tiene que haber todavía un nivel mayor de entrega. Hay que morir al yo, hay que separarse completamente. Dios tendrá que pasarte por un proceso de santificación bien profunda. Generalmente ese proceso de santificación total, por así decirlo, va a implicar quebrantamiento, va a implicar una exposición a la cruz, con todos sus dolores y sus padecimientos que te van a crucificar en un sentido tu carne y entonces van a permitir que tú puedas ser capaz de escuchar la voz de Dios a un nivel mucho más profundo.
Es decir, que no te quedes simplemente en el punto de ser un cristiano que ha santificado su vida hasta cierto nivel, sino ve más hondo todavía, deja que Dios te use más poderosamente, entrégaselo todo a Él, pídele que te pase a través de un proceso de quebrantamiento, de mostrarte su gloria en una manera más poderosa. Cuando Pedro ve al Señor Jesucristo hacer ese increíble milagro, entonces él entiende. Él vio algo allí que ninguna otra persona ya en la orilla podía ver. Y eso fue porque se dejó entrar a un nivel más profundo. Sometió su razonamiento al Señor, aunque él había tratado de pescar toda la noche, no había pescado nada, pero dijo, pero en tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Un nivel de crucifixión y de entrega total de su vida. Ese es el nivel al cual todos tenemos que ir si queremos ser usados por el Señor. De la orilla a separarse de la orilla, a entrar mar adentro con el Señor Jesucristo. Quiero discutir otro aspecto de este encuentro entre Jesús y el pescador Pedro, que luego sería el apóstol Pedro. Y vemos aquí que una vez que Pedro consiente en cederle su barca al Señor, su propiedad, su recurso al Señor, vemos que algo pasa en su vida. Hay una transformación, hay un cambio de categoría, hay un cambio de condición. Hay una bendición inclusive material que viene a la vida de este humilde pescador. Qué importante es que nosotros le cedamos al Señor nuestra vida y nuestros recursos. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo sin duda alguna tenía una clara conciencia de la condición de Pedro en el momento en que le pide que le deje usar su barca? El Señor Jesucristo sabía que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar y que no había pescado ni un solo pez. Y de paso les digo que estamos discutiendo el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 5, si usted quiere seguirlo conmigo. Entonces a Pedro en ese momento cuando el Señor lo llama a que le deje usar su barca, se encuentra en una situación de fracaso, quizás de situación apremiante financiera, porque no ha podido hacer lo que se supone que él haga, que es pescar y vender esos peces y poder devengar su ingreso de ello. Está en una situación de fracaso, de dificultad. El Señor entiende esto. Pero antes de atender a la necesidad de Pedro, le pide que le deje usar su barca. Entonces, cuando Pedro le permite al Señor usar su barca, el Señor entonces lo invita a ir mar adentro y le dice, en reconocimiento de que él sabe su necesidad, Pedro, ahora echa tus redes para pescar. Y cuando Pedro obedece, vemos que dice la Biblia que recogieron una cantidad inmensa de peces, de manera que tuvieron que llamar a otros para que vinieran a ayudarlo porque la barca se hundía. Y entonces Pedro, asombrado por la situación y temeroso porque sabe que está ante Dios mismo, solamente Dios podría hacer algo de esa índole, se siente atemorizado como se sintieron tantos otros profetas a través de la Escritura cuando se confrontan con la santidad de Dios y su poder, y él siente como que, wow, estoy en medio de la misma santidad de Dios y yo, un hombre pecador, voy a morir confrontado con esa santidad tan poderosa de Dios. Pero el Señor lo aquieta y le dice, no te preocupes, estás bien, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces vemos esta maravillosa situación en que como Pedro le permite al Señor Jesucristo usar sus recursos, el Señor entonces se encarga de sus necesidades personales. Y esto es importante que tú lo entiendas. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros nos preocupamos primordialmente por los requisitos y las necesidades del reino de Dios y nos olvidamos de nuestras propias necesidades, vemos que el Señor siempre atenderá también nuestras necesidades. Mucha gente espera a satisfacer sus necesidades personales, bregar con sus asuntos de carrera, ambición y todas estas cosas, y entonces pretenden servir al Señor. Dios quiere que sea lo contrario. Dios necesita que tú primero te preocupes por los asuntos de su reino. En tantos pasajes en la Escritura nos recuerdan esto. Primero tenemos que darle al Señor. La Biblia habla de darle las primicias de nuestra vida al Señor y entonces Él nos bendecirá. En este caso vemos claramente esa situación donde Pedro consiente en que el Señor Jesucristo use su barca. El Señor no le dice nada de que tiene planes para él. Y entonces cuando Pedro accede, vemos que el Señor le muestra a Pedro que él estaba consciente de su necesidad y que él quería también bendecirlo materialmente. Y no solamente recibe una bendición material, sino que el Señor Jesucristo le muestra su gloria. Pedro tuvo el privilegio
de ver el poder de Jesús, su deidad, manifestado en una manera excepcional, como muy pocas personas jamás lo vieron. Qué maravilloso es esto, que cuando servimos al Señor, cuando nos damos a Él y a sus requisitos, Él nos deja ver su gloria. Vemos el poder de Dios manifestado en una manera excepcional en nuestra vida. Y finalmente, el Señor le dice: Pedro, ahora serás un pescador de hombres. Pedro pasó de ser un mero pescador maloliente a ser un hombre, un apóstol del reino de Dios. Y todavía estamos hablando acerca de su vida. Eso te puede pasar en tu vida. Dios te puede cambiar de categoría, bendecirte materialmente y dejarte ver su gloria también, si tú le sirves. Y en esta última meditación, con respecto a este maravilloso y fecundo pasaje, como podemos ver, quiero simplemente amarrar todas estas diferentes enseñanzas espirituales. Hay otras cositas aquí que son bien importantes que podemos ver. Primeramente, si usted lee ese pasaje, Lucas capítulo 5, comenzando con el versículo 1, usted ve que el apóstol Pedro reacciona con sorpresa cuando Jesús le dice que eche sus redes para pescar. Y Pedro dice: pero Señor, si toda la noche en condiciones óptimas hemos tratado de pescar y no hemos podido coger ni un solo pez, parece imposible lo que me estás pidiendo, pero si tú lo dices en tu palabra, yo echaré la red. Pedro estaba dispuesto a poner sus dudas, sus temores, su razonamiento humano a los pies de Jesús y obedecerlo en algo que parecía racionalmente imposible. Esto es importante que entendamos. Si nosotros queremos verdaderamente tener una relación profunda con Jesucristo, conocerlo en todo su misterio, en toda su santidad y ser usados por Él, tenemos que poner a un lado nuestros razonamientos humanos, nuestras dudas, nuestros temores. Si Él nos llama, tenemos que lanzarnos. La vida cristiana es una vida de obediencia, es una vida de sujeción, es una vida de entrega de todo nuestro ser, incluyendo muchas veces las reservas que tenemos, los razonamientos que están en conflicto con los reclamos absolutos del Señor. La persona que se deja llevar por la razón meramente y que permite que las dudas, los temores, las aparentes contradicciones en la Biblia, las contradicciones e inconsistencias de la iglesia y los hijos de Dios y los pastores y los siervos del Evangelio, la persona que permite que estas cosas obstaculicen su relación con Dios y su servicio al Señor, nunca podrá verdaderamente ser usado y bendecido por Dios. Muchas veces el Señor querrá usarte en alguna manera y te pedirá inclusive que, como en el caso mío, le entregues tus sueños profesionales e intelectuales y que dejes todo atrás, como ellos dejaron sus barcas, de hecho, para servirlo a Él. Y en esos momentos quizás tú pensarás: bueno, mi familia, ¿quién la va a sostener? ¿Cómo voy a soportar a mi familia, apoyarla financieramente? No tengo entrenamiento académico ni ministerial. Habrá muchas dudas y muchos temores y muchas cosas que vendrán a tu mente cuando el Señor te emita un llamado. Habrá cosas que serán como obstáculos, como Pedro lo experimentó al Señor decirle: hey, echa tus redes ahora, cuando no parece que son las mejores condiciones para pescar. Y en ese momento será un momento de crisis para tu vida y tú tendrás que decidir si vas a dejar que las dudas, los temores, las circunstancias negativas alrededor de ti, los obstáculos aparentes te impidan dar un paso de fe y lanzarte al llamado que Cristo te emite, o como Pedro, poner a un lado tus temores y tus dudas y decir: bueno, Señor, si eso es lo que tú me estás pidiendo, lo voy a hacer en tu nombre y voy a dejar que tú te encargues de las consecuencias y de las cosas que yo no puedo resolver ni explicar en este momento. Cuando Pedro dice: Señor, en tu palabra, porque ahí está la razón, el Señor se compromete con nosotros. Si Dios te manda a hacer algo y tú estás seguro que Dios te lo ha pedido, hazlo y no te preocupes por lo demás. El Señor es responsable de las cosas que tú no puedes contestar ni resolver. Su palabra es fiel, su palabra es confiable, su carácter es absolutamente fiel. Entonces, cuando Pedro da ese paso de fe, yo me imagino que algo se quebrantó dentro de él y él pudo entonces ser un instrumento y ver la gloria de Dios. Y asimismo, hasta que nosotros no tomamos nuestro orgullo, nuestro intelecto y lo ponemos al servicio del Señor y lo obedecemos, simplemente en obediencia, no podemos ver
la gloria del Señor. Tenemos que hacer eso. Y entonces vemos que cuando Pedro hizo esto, la gloria de Dios se manifestó, él pudo tener una gran pesca milagrosa y bendecir a otros también en sus vidas. Eso puede pasar en tu vida si tú sujetas tu intelecto, tus dudas, tus temores a los reclamos del Señor Jesucristo. Que cuando Pedro sujeta su intelecto, sus dudas, sus temores, cuando el Señor le pide que eche las redes para pescar, y él reconoce que, bueno, hemos estado pescando la noche anterior en condiciones óptimas, no hemos recogido ni un solo pez, y ahora tú nos pides que hagamos esto durante el día, cuando hay ruido, cuando hay luz, cuando los peces no generalmente van a estar más disponibles. Pero Pedro sujeta su experiencia y su razonamiento de pescador experimentado a la palabra superior de Jesucristo y dice, bueno, Señor, en tu palabra yo echaré la red. Y al humillar su intelecto, al poner a un lado sus dudas y reservas, puede ver la gloria del Señor. Y decíamos que es importante que cuando el Señor nos llama a hacer algo, seamos sujetos, seamos sumisos, aprendamos a obedecer. Verdaderamente, hasta que un hombre o una mujer no aprende a sujetar su vida al Señor, hasta que no se hace un siervo humilde, sencillo, totalmente entregado al Señor Jesucristo, no puede ser usado grandemente por el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos pase a través de ese proceso, en que nuestra independencia es sujeta a lo que el Señor quiere. Nosotros simplemente obedecemos cuando Dios pide algo de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a esa postura de lo que yo llamaría obediencia preventiva, donde estamos tan tratados ya por el Espíritu Santo que a la menor presión de la palabra de Dios en nuestras vidas y el llamado específico de Dios en nuestras vidas, nuestro ser como blanda cera se humilla ante la petición y los reclamos del reino de Dios y ponemos a un lado cualquier situación. Hemos llegado a ese punto entonces donde todo está entregado a Él, todo está sujeto a Él, todo sueño, toda prerrogativa, todo plan acerca del futuro, todo afecto, toda pertenencia, todo sueño de grandeza o de influencia en el mundo, de ganancia material, todo está sujeto al Señor, disponible a Él cuando Él quiera, inclusive los razonamientos de nuestra mente. Yo creo que por eso el Señor Jesucristo dice que a menos que no lleguemos a ser como niños, no podremos ver, no podemos entrar en el reino de los cielos. A menos que no creamos, no podremos ver la gloria del Señor. A menos que no lleguemos a ese punto de completa entrega de todo nuestro ser al Señor, no podemos ver su gloria, no podemos experimentar sus grandes bendiciones que Él quiere darnos. Tenemos que llegar a ese punto al cual llegó el apóstol Pablo cuando dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando llegamos a ese punto, entonces estamos dispuestos, como Pablo mismo hizo, dejarlo todo. Estos hombres, cuando ven la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo, dice que dejándolo todo, poniendo a un lado sus barcas, las pusieron a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Hasta que tú no lo dejas todo. Vimos eso también en el caso de Leví y de los otros discípulos. Hasta que no lo dejaron todo. Y nosotros tenemos que dejarlo todo. Y no solamente dejarlo todo en el sentido material, sino que en nuestro corazón, en nuestra mente, se tiene que dar una operación quirúrgica, por así decirlo, psicológica, emocional, donde le firmamos al Señor un papel en blanco y nos desprendemos preventivamente de todo lo que amamos y todo lo que somos y lo que tenemos por valioso o deseable, y le entregamos al Señor un título total de nuestra vida. Le decimos, Señor, ahora haz tú lo que tú quieras, incluyendo mis razonamientos, planes, dudas, temores, valores sociales, forma de ver la moralidad o la ética, y yo te lo dejo todo en tus manos para que tú me definas y me hagas y me conformes a tu imagen y semejanza. Cuando llegamos a ese punto de entrega total de todo nuestro ser, entonces podemos ver la gloria de Dios y el Señor puede hacer sus milagros sobrenaturales. El poder sobrenatural de Dios no se puede manifestar a través de la razón, a través de la carne, a través de las emociones, a través de una voluntad no quebrantada. Solo puede correr libre y fluidamente a través de una vasija, un conducto que esté totalmente sujeto a Él, ahuecado por el trato de Dios,
que entonces le permite a la gracia divina fluir en una manera ininterrumpida, poderosa, fluida y efectiva. Ojalá que esa sea tu experiencia y la mía también, que podamos entregarlo todo, dejarlo todo a los pies del Señor, para que Él nos pueda usar grandemente y manifestar su gloria a nosotros y a través de nosotros. Que el Señor te bendiga. Tu hermano y amigo en Cristo, Roberto Miranda, se despide de ti. Hasta la próxima.